en Catena? Todo tranquilo acá. Bueno, a ver, la columna tuvo que sufrir un cambio drástico, ya que la tenía preparada para abordar el problema geopolítico de las decisiones del gobierno, pero hay que primero explicar lo político para poder luego explicar lo geopolítico, ¿no? Ya que nos amanecimos, nos dormimos anoche con las apariciones de los decretos 333, 334, que involucran al conjunto de la población de Tierra del Fuego, ¿no? O sea, mi columna tiene que ver con un presente doloroso y un futuro de confrontación y fragmentación. Eso es lo que me parece sumamente importante dejar con algún grado de precisión establecido. El primer punto de la columna tiene que ver con que se necesita hasta ahora un gran debate en términos nacionales. Me parece que el primer error que se está cometiendo en términos políticos en la provincia es circunscribir esto a una discusión provincial. Esto no es un problema provincial, esto es un problema nacional. Esto ataca a la integridad territorial, a la integridad nacional y a la soberanía nacional, por lo cual las organizaciones políticas nacionales deberían estar discutiendo, si no lo están, cómo, y si lo están, debería ser mucho más público y notorio la preocupación. Yo creo que la trampa principal que ha entrado la Argentina del 94 a la fecha, digo con motivo de la reforma constitucional de Menem, es haber fragmentado, feudalizado la Argentina, ¿no? Y las discusiones son provinciales y no nacionales. Es decir, de aquella época al momento no se promocionan un programa nacional, sino que se promocionan ciertos tips para el próximo mandato en términos más globales. Digo esto porque nosotros que luchamos en soledad durante mucho tiempo, hace muchísimos años que nuestra organización sectorial, económica, si se quiere, reivindicativa, que es la CETERA, nos ha abandonado a la docencia en todo el país hace mucho tiempo. Vemos cómo ese abandono nacional ha fragmentado las luchas y hoy tenemos a los compañeros de Misiones acampando, a los docentes bonaerenses parando, a los docentes fueguinos luchando, y así tenemos una diáspora. Bueno, ese ejemplo tan simple pero tan cotidiano que podemos palparlo en una escuela cuando le preguntamos a un compañero o una compañera de qué provincia viene y cómo están, ese es el problema que tenemos en términos nacionales. Lo pongo lo más práctico posible. Si la dirigencia nacional, entre comillas, o esos dirigentes nacionales no establecen claramente un debate que unifique la lucha del Paraná con la lucha del Atlántico Sur, no tenemos futuro como nación. O sea, si no establecemos, si no conectamos, si no logramos que esta discusión política se traslade a los grandes centros de decisión, la lucha va a ser muy difícil de ganar. Y no lo digo en términos pesimistas como para no hacer nada, lo digo en términos de desafío, porque vamos a tener que dar vuelta al viento. Para decirlo de otro modo, pero para que se entienda lo que apunto, si la lucha de las y los jubilados no es tomada por las organizaciones nacionales, por las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, por las organizaciones políticas, nuestras jubiladas y jubiladas pueden ir hasta el fin de su día todos los miércoles a la Plaza de los Dos Congresos y sufrirán siempre el mismo mal. En este punto, si no se sale de la trampa que establece el ministro Caputo, Schwarzenegger, Milei y toda esa manga de atorrantes, si nosotros no podemos ver eso como una trampa en la que quieren presentar un problema geopolítico como un problema fiscal, lo de siempre, no es algo nuevo, no es novedoso, lo dijimos en muchas ocasiones, pasó en los 90, pasó con Macri, decir, esto es siempre el mismo verso, y entonces es un problema económico para la población
qué sé yo, para mis amigos de Santa Fe, para los amigos de ustedes de distintos lugares del país. Bueno, pero eso es un tema industrial, no es un problema político. Entonces, el primer desafío es que está muy bien que vengan los dirigentes, por ejemplo, vienen los dirigentes de la UOM para mañana, estuvo la semana pasada, me parece extraordinario, me parece realmente importante, pero el problema es un problema nacional. Yo quiero recalcar eso, es un problema nacional. La decisión política de que esta isla sea promocionada y se desarrolle con población argentina y etcétera, y los etcétera que le podamos meter, tuvo que ver con una definición de la presencia en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida. Me parece que ese es el primer punto. Luego están los otros puntos más coyunturales que tienen que ver con la fragmentación y la confrontación. El gobierno de Milei, lo charlábamos recién fuera del aire con Alejandro, tiene características fascistas, ¿no? Podemos decir es un gobierno fascista. Bueno, yo creo que tiene características fascistas que es importante por lo menos describir algunos rasgos de esa característica fascista que está en sintonía, o sea, tiene estas características porque está en sintonía y es la necesidad de un fascismo segundón, un fascismo de un país dependiente, ¿no? El que lo quieren llevar a semicolonia, no es el fascismo alemán o el fascismo italiano o el franquismo en España. Es un fascismo tercermundista, no sé, lo quiero explicar porque si no, como son categorías tan dolorosas en términos históricos, se viene el Holocausto, se viene una cantidad de cosas, no quiero banalizar una categoría, pero es una categoría política también para poder describir una situación. Esos rasgos tienen autoritarismo, tienen un nacionalismo chauvinista, se podría decir. Cuando es el nacionalismo chauvinista es porque es un nacionalismo de pocos, es un nacionalismo racial o religioso, por ejemplo. Y tiene las jerarquías, claramente, tiene el elitismo y tiene el militarismo. Es importante porque eso es lo que ellos necesitan para llevar a la Argentina como pieza útil en el tablero que lo describió la vicepresidenta el 2 de abril, de una potencia hegemónica en términos continentales, y eso no se puede explicar si no se entiende lo que ha pasado en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. O sea, yo la semana pasada me tocó estar en el 14 plenario de los delegados y delegadas de aceiteros, donde estuvo un investigador del CONICET que explicó cómo ganó, yo creo que lo dije la semana pasada, solamente Paraguay como mayor socio comercial de Estados Unidos. Es decir, esa derrota en términos comerciales tiene que ser compensada, primero poniéndole un parate en términos militares. Y para eso Argentina es estratégico. Y esta parte del mundo es estratégico. Y no puede haber una situación de conflictividad social en un lugar donde se necesita para operaciones militares. Si eso no lo entienden nuestras compañeras y nuestros compañeros, que es el motivo principal por el que mañana vamos a parar la provincia, y no paramos porque somos solidarios, paramos porque somos parte del pueblo de Tierra del Fuego, porque nuestras hermanas, porque nuestros hermanos, porque nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros vecinos, somos parte de una comunidad. No vivimos solos, ni vivimos acompañados, vivimos en comunidad. Y esa comunidad mañana se tiene que manifestar activamente en las calles, junto a los trabajadores metalúrgicos, sí, pero también junto a los camioneros, junto a los comerciantes, junto a los esposos, junto a las esposas, y en defensa de la soberanía y la producción nacional. Yo hice una síntesis que la compartí, seguramente va a llegar en los próximos minutos, horas, a las escuelas, porque nosotros tenemos que comprender cabalmente, porque somos docentes de la escuela pública, que la escuela pública es la patria. Y si nosotros no abrazamos el concepto de patria, no de nacionalismo chauvinista, el de ese que nos emocionamos cuando escuchamos determinadas cosas, cuando escuchamos determinadas gestas, nosotros nos tiene que emocionar la producción nacional, el desarrollo científico-técnico, nos tiene que emocionar esa producción de rebeldía que está en el gen argentino para enfrentar y confrontar con estos modelos. Por eso digo que en ese comunicado o esa síntesis que hacemos, nosotros vamos a estar donde estuvimos siempre,
no es un lugar extraño, no son las calles, es junto al pueblo, porque nosotros vivimos junto al pueblo. En las aulas vivimos en el pueblo, servimos con todo amor al pueblo y vamos a desarrollar una actividad que por ahí, por nuestra profesión, somos los más preparados para eso, que es una explicación soberana sobre lo que se está jugando nuestra patria. Y seguramente nos llevará un tiempito hasta que todos y todas lo comprendamos. Yo estoy seguro de que no vamos a estar todos de acuerdo, porque también conozco al sector que represento y sé que no pensamos todos y todas iguales. Y el concepto de patria es un concepto demasiado profundo y demasiado amplio para que todos tengamos el mismo concepto. Pero sin patria no hay futuro. Decía Pancho Montiel que cuando éramos jóvenes, él era un poco más grande que nosotros, decía que a nosotros nos enseñaban a amar la patria, la bandera y la madre. Y la madre. Decía Pancho en ese reportaje hermoso que se lo hace, con esto voy a tratar de sintetizar la columna política, decía, a nosotros nos enseñaban cuando era chico que había que amar a la patria, amar la bandera y amar a la madre, decía Pancho, ¿no? Y ahora nos están entregando la patria, nos quieren cambiar la bandera y nos golpean a nuestra madre. ¿Qué más motivo necesitamos para estar mañana en las calles? El aumento salarial lo seguimos peleando, lo seguimos luchando y seguramente lo vamos a conquistar más temprano que tarde. Pero no se puede entregar la patria, no se puede desconocer a la madre y mucho menos entregar nuestra bandera. Estamos en una semana bastante interesante para la historia de nuestro país, incluso en las escuelas se la toma, ¿no?, como referencia y uno de los ejes centrales cuando se habla de justamente la patria, que es la semana de mayo, ¿no? Nada más ni nada menos, y es bastante... Sí, lo dije por eso. Sí, Elegí el final de la columna por Pancho, porque es un gran dirigente, porque lo vamos a traer en octubre a Pancho y a su esposa, junto a otros dirigentes, porque nos tienen mucho para enseñar. Sí, ya con lo que acabas de decir, ya dijiste un montón, y eso que fue un pedacito de todo lo que nos puede llegar a compartir. Es muy interesante que puedas plantear esto de poder invitar a la comunidad y también a la docencia a tomar el momento de reflexión, no solamente de que esto no es una cuestión económica, sino que va muchísimo más allá. Más tempranito compartían Ale y Ro porcentualmente cuestiones que tenían que ver en que el nivel poblacional al que quieren llevar a Tierra del Fuego y el nivel de militarización, ¿no?, que se está buscando justamente en este sentido, teniendo en cuenta que es un territorio que está pensado geopolíticamente no solo por Argentina, sino que por Estados Unidos puntualmente, de una despoblación total. Me parece también que el tema del paro de mañana va a ser muy clave, teniendo en cuenta que se espera, ¿no?, que los demás sectores entiendan que son parte del problema. Sí, a ver, voy introducís un tema sumamente importante del que se habla poco. Creo que el único que escucho hablarse de eso es a Dani Guzmán, que tiene que ver con las operaciones militares en el Atlántico Sur, que se han multiplicado y que se han aceitado, ¿no? No se habla de la profundización de la relación británica con Chile, no se habla de la presencia ya permanente de la flota norteamericana, y eso, unido al discurso de Villarroel, es algo que desde que lo escuché, lo escuchamos ahí en la plaza, me sigue rebotando en la cabeza. O sea, no fue un discurso leído. Yo lo decía ayer en una nota, anteayer en una nota, fue un discurso leído, es decir, alguien lo preparó con ella para que sea explicitado claramente cuál es, obviamente, en una zona como esta, donde hay una presencia militar de todas las fuerzas. Es decir, esta es la línea para este momento, muchachos, es potencia continental, ya nada extracontinental, es decir, los Estados Unidos, ¿no? Se olvida, en realidad no es que se olvida, a los ingleses los adopta como parte de la parte continental porque están en Malvinas. Y como ellos no, digamos, más allá de que ella dice que es malvinera, de que su padre estuvo en Malvinas, no hizo ni un reclamo soberano sobre Malvinas, dice, bueno, los ingleses están en Malvinas, también son parte
continental de este concierto, pero principalmente ahí está el punto. Entonces, cuando nadie dice nada del radar inglés, es decir, acá hay un acuerdo de superestructura política mucho más grande que el que aparece y que seguramente se irá conociendo a medida de que transcurran los días. Mientras tanto, el pueblo tiene que hacer lo que sabe y lo que debe, tiene que estar junto a sus pares. El concepto de patria es un concepto reñido y discutido, porque no es el mismo concepto de patria nuestro que el que tienen los dirigentes de las clases dominantes. Para ellos la patria son ellos con su familia, las familias patricias, ¿no? Que están en varias canciones, son los que dirían, nosotros tenemos campo en la provincia de Buenos Aires, pero vivimos en París. O sea, ese es el concepto nacional que tienen ellos. Para nosotros la patria es la escuela, es la salud pública, es nuestro vecino, es la producción nacional, es el desarrollo científico-técnico, no es solamente la selección y la cancha. Formará parte del acervo cultural, digo, porque también está muy metido que la patria es eso. No, la patria es la cotidianeidad, es el abrazo a nuestros jubilados y nuestras jubiladas, a las minorías que están siendo castigadas. O sea, me parece que también hay que introducirlo en esta gran desilusión y en esta grandes sorpresa que aparecen en los escenarios electorales, donde hay una parte muy importante de la población que por ahora está apática y no va a votar y dice son todo lo mismo. Es una cosa así un poco depresiva. Todavía no está esa rebeldía de finales de los 90, principios del 2000, el kilómetro 501. Digo, todo tiene que ver con todo lo que está pasando, ¿no? Y me parece que la audacia de la dirigencia sindical y de la dirigencia política es confrontar con modelo antagónico, no distinto. Lo que tiene que suceder en la Argentina no es maquillar los problemas de Milei. Tiene que venir un modelo antagónico de verdadero desarrollo nacional, de recuperar las palancas clave de la economía, donde los trabajadores y los trabajadores tengamos derecho en serio, todos y todas, esos 6, 7 millones de trabajadores que son trabajadores registrados, pero que no tienen ni un solo derecho, los trabajadores de la economía popular. Es decir, tenemos que dar vuelta la situación de tal manera que el futuro sea un futuro próspero para la inmensa mayoría, no para una minoría selecta y privilegiada, exactamente. No se pueden tomar decisiones a medias, sino que justamente lo que se necesita son decisiones contundentes en este momento y que, como vos decías, den vuelta el rumbo de lo que está sucediendo. Hablaste en un momento de este fascismo, estas características fascistas que tiene el gobierno, que sin duda me parece que a los educadores y educadoras nos tiene que preocupar de sobremanera esto, empezar a ver estas características y de un gobierno nacional que aspira a ser colonia, ¿no? Un gobierno nacional que aspira a ser colonia y de una dirigencia que se dice de la oposición que no aspira muy distinto. Porque no hay una confrontación. Bueno, una confrontación como en cualquier orden de la vida, podés ganar o podés perder. Pero confrontás. Pero confrontás. Nosotros estamos confrontando en un momento muy difícil. Decimos, nosotros queremos salir de la pobreza, donde tenés millones en la pobreza. Decía, bueno, muchachos, tranqui, vamos despacito, un poquito para cada uno, un poquito de miseria para cada uno. No lo dicen. Cuando te dicen, bueno, está difícil la situación, ¿para quién está difícil? Dígame, ¿para quién está difícil? Para nosotros, para los de siempre está difícil. Para algunos está más difícil que antes. Pero antes no es que la tenían fácil. Pero para lo que está bien, está recontra bien. Recontra mil bien. Entonces, nosotros nos estamos animando a confrontar. ¿Podemos perder? Sí, podemos perder. Claro. Y muchos de nosotros hasta podemos tener consecuencias sindicales y políticas, perder tu lugar de dirección política. Bueno, te toca perder, te toca perder. Lo que no podés es no decir lo que sucede con todas las letras. Y lo que sucede con todas las letras es que se está yendo a un modelo de concentración donde se discute los nichos. Y a ver quién va a tener un jueguito en cada nicho. Entonces, por eso digo, el problema es un problema de carácter nacional. Digo, la presidencia y los presidentes de los distintos partidos políticos de la oposición
tiene que estar discutiendo este problema, no en términos económicos, sino en términos de integridad territorial. ¿Cómo se vincula esto con el control de la triple frontera por la Marina Norteamericana? Marina Norteamericana, cómo es el Triángulo del Litio? Es decir, nosotros tenemos que asistir a un gran debate nacional, porque Tierra del Fuego es producto de eso, de un gran debate nacional. Después, en otro momento político. Ahora, si vos tenés un cambio de la magnitud que está sucediendo en el mundo, donde los que conocemos, entre comillas, conocemos culturalmente Occidente, no conocemos nada de la cultura oriental o la cultura asiática, no conocemos nada, y eso es lo que se va a imponer, y estamos a ciega. Bueno, digamos, si vos no vas a un debate nacional, te explican los BRICS, y te dicen, no, la verdad que China, bueno, yo escuchaba el otro día a Berkovic en el plenario de Aceitero, y te explica China. Dice, no, yo tenía una idea de China, ahora tengo otra idea de China, fuiste a China. Bueno, hay que ver cuántos argentinos les gustaría vivir como viven los chinos. Porque si no sería traspolar modelos que no son traspolables. O sea, y mucho menos los argentinos. No es que, no podéis ir de una provincia a la otra, no te podemos ir de una provincia a la otra, sin el consentimiento del Estado chino, por ejemplo. Vamos a ver cuánto argentino le gusta, te va a bancar eso. No, Estado planificado, mirá cómo funciona la economía. Hay que ver si le gusta, a lo mejor le gusta, pero eso no se conoce en Argentina. Lo que sí se conoce es la producción nacional, es un Estado de Derecho. Estamos asistiendo, yo digo lo del fascismo, porque lo de la democracia de baja intensidad es un problema. ¿Qué sé yo? El fin de semana, vos tuviste un video hecho con inteligencia artificial que no sé si incidió o no incidió en términos electorales. Pero cuando le preguntan al presidente, dice, bueno, es un llorón. O sea, no tiene problema en decir, che, sí, capaz que lo hicimos nosotros. La democracia de baja intensidad incide en que la mitad de la población no quiere ir a votar, porque no ve este sistema como un sistema que le solucione la vida. Pero por supuesto, entonces eso está interpelado. Si eso está interpelado, que lo venimos diciendo hace rato... No quiere ir a votar y no quiere discutir tampoco este problema que estamos teniendo, digo. O lo discute como puede. Porque decime en cuántos lugares se permite discutir esto. Claro. ¿En cuántos lugares? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, me pasó hace poquito en un escenario así, Almacén, muy por encima, pero ¿qué están defendiendo la 19640? ¿Están defendiendo a los empresarios? ¿Están defendiendo sus intereses? Como que la pregunta iba por ahí y ameritó obviamente una explicación de explicar por qué el sentido de la 19640 en su creación inclusive, pero justamente no hay espacios quizás donde se pueda estar discutiendo esto y donde llegue a la mayoría. El proyecto de una nación libre, justa y soberana tiene un actor excluido. Yo lo decía la semana pasada en un video que me mandaron los compañeros de Aceitero. Nosotros venimos de ser objeto de la política y en realidad tenemos que ser sujeto de la política. El objeto de la política es aquel que se le depositan 15 tips y vaya a votar, señor. Ese es el objeto de la política, vos sos el objeto, ¿no? Y nosotros tenemos que ser sujetos. Si somos sujetos de transformación. Si no somos sujetos de transformación, mal podemos pensar que la discusión en términos nacionales sea otra que la que está ocurriendo, ¿no? Los tweets, los caracteres, la comunicación, la disputa por la centralidad en la televisión, en los programas de Chimento, porque ya ni siquiera en los programas políticos. Digo, me parece que hay una degradación funcional a este modelo, que ya en algún sentido, en algún otro momento la hemos visto. Yo, durante el menemismo, digamos, la farandulización de la política y obviamente el desarme de las articulaciones políticas fue uno de los elementos que propició su triunfo. Me parece que las condiciones actuales se aceleran. Coincido con lo que leía antes, Ale. Yo escuché un pedacito donde decía que, porque lo venimos planteando nosotros también, que Tierra del Fuego es un laboratorio, y lo que va a ocurrir en Tierra del Fuego
como pasó en el 2016, por ejemplo, después se fue trasladando al resto de las provincias y bueno, y así terminó el gobierno de Macri, ¿no? Esto es mucho más doloroso porque los cambios son brutales. Muchas de las cosas que nos sacó el macrismo no las hemos recuperado, muchas de las cosas que nos sacó el bertonismo. Pero, o sea, ¿por qué la gente está desencantada? Me acordé de algo que me indignó el fin de semana. La gente está desencantada porque, como por ejemplo, la exgobernadora Bertone postea en contra de las bases militares yanquis, que fue una de las que firmó para que se instale la base militar yanqui durante el gobierno de Macri. O postea contra la quita de derechos, contra la represión a jubilados, cuando ella postea en contra de la eliminación de la C40, cuando ella dijo que el proyecto de la 19 C40 estaba acabado, que teníamos que ir a otra cosa, lo dijo. Y la gente no es sonsa, no es que se olvida, la gente se acuerda. Y entonces ahora, bueno, el reciclado político hace que también, lo digo porque forma parte de la cotidianidad política de Tierra del Fuego. Ahora, eso pasa también con dirigentes nacionales, pasa con dirigentes sindicales, digo, bueno, hay que generar un cambio profundo en todo esto. Bueno, espero que el espíritu emancipador de la Semana de Mayo vuelva en esta época para pelear por la segunda y definitiva independencia, porque si no vamos a estar siendo colonia. Seamos libres, lo demás no importa nada. La palabra sin miedo en Tripulantes de la Mañana. Muchísimas gracias, Horacio, esperamos tenerte pronto. No, gracias a usted. Una pausa y al regreso continuamos con más títulos de información en